Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? Oye, muchas gracias por la invitación. Para mí de verdad es un honor y un privilegio estar aquí. Em, yo trabajo en el Banco Central hace como más de 20 años. He hecho toda mi carrera ahí. Y he estudiado hartos temas, mercados laborales, mercado financiero. em, Hace algunos años los temas más ligados a la naturaleza. Pero un trabajo que hacemos, yo diría casi todos los años, es actualizar las proyecciones. Más que proyecciones, es como la visión de largo plazo de la capacidad de crecimiento del país, lo que llamamos el crecimiento del PIB tendencial. ¿Cuánto crecería el país si no tenemos un shock de una guerra en Medio Oriente o de los retiros o de algún otro evento importante que mueve las variables económicas? Si estuviéramos cerca del equilibrio, ¿cuánto creceríamos? Y la primera vez que me tocó hacer ese ejercicio fue hace como 12 años, más o menos, y la estimación de PIB tendencial era que crecíamos 4,5% al año. Hoy día la estimación de crecimiento tendencial es menos de la mitad de eso, es 2% al año. Entonces, eh, bueno, lo que decía el ministro recién, la importancia de crecer. O sea, estamos creciendo la mitad de lo que crecíamos hace no mucho rato. O sea, incluso yo hacía esas proyecciones, o sea, no era ni siquiera un predecesor mío. Entonces, como que ha sido rápido ese cambio en tasa de crecimiento. Entonces, es difícil pensar en la macroeconomía chilena, los desafíos de nuestra economía, sin pensar en eso. Pero al mismo tiempo tenemos que entender cómo se entrelaza el crecimiento económico con la naturaleza. Y es complejo porque nosotros pensamos en las escalas temporales en las cuales vivimos nosotros. Y la naturaleza no responde a la actividad de los seres humanos en esa escala temporal. Responde de manera acumulativa. Entonces yo quiero partir esta presentación mostrándoles, además de esta ballena, que es muy linda, no quiero mostrarle tasas de crecimiento, quiero mostrarle los niveles del PIB del mundo. Los niveles que tenemos hoy día del PIB del mundo, y quiero que tengamos una perspectiva histórica. Pero no perspectiva histórica hasta la Primera Guerra Mundial, no. De bien para atrás. De hecho, se puede hacer más para atrás de lo que les voy a mostrar, pero para hacer el punto que quiero hacer, quiero mostrarle cómo se compara el PIB de hoy, de nuestro planeta, comparado con el PIB de cuando empezó la era moderna, ¿ya? Cuando nació Jesucristo. Un poquito después de que mataron a Julio César en el Senado. Ya por ahí. ¿Cómo se compara el PIB del mundo? Entonces, échenle un número, adivinen. ¿Es el doble? No, más, pero es 5 veces, es 10 veces, es 100 veces. ¿Cuánto creen que es? 100, 1000, dijeron por ahí. El PIB del mundo hoy es 740 veces el PIB que reinaba con Roma, cuando Roma estaba haciendo la transición entre una república al imperio. Porque la población del mundo se ha multiplicado por un factor de 33 y el PIB per cápita, o sea, los estándares de vida de la población, por un factor de 21 veces. Lo que quizás es más sorprendente, y eso como que uno se pierde cuando empieza a hablar de tasas de crecimiento anual, el mundo crece un poquito más rápido que Chile en promedio, crece como a tasas de 3,5 anual. Entonces, si uno divide 70 por una tasa de crecimiento, te dice cuántos años se demora una variable en duplicarse. ¿Ya? Esa es una buena regla para tener en la cabeza. Entonces, 70 dividido en 3,5 da más o menos como 20, un poquito más. Entonces, cada 20 años, el PIB del mundo se duplica. Entonces, quiero que, si les va a quedar un gráfico de esta presentación, que sea este. ¿Ya? Este es el PIB del año 0, que apenas se ve, ¿ya? Es 1, chiquitito. Este es el PIB de la Edad Media, fíjense 3 veces, 1500 años multiplicado 3 veces, no mucho. Y después de que empieza la Revolución Industrial, tenemos esta explosión del PIB. Hoy día el PIB es 740 veces. Pero lo más sorprendente es que en 25 años más, yo ojalá todavía esté acá, esto va a ser 1500 veces. De hecho, si hacemos las proyecciones a fin de siglo, hay distintos escenarios, pero el escenario como de mitad de camino, el PIB va a ser 3500 veces mayor que el año 0. Uno ya pierde las proporciones cuando hablamos de esas cosas. ¿Ya? Entonces, una pregunta, como antes de que entremos en cifras y en estadística y en ciencia. ¿Le cabe al mundo una pelota que es el doble de ese tamaño? Esa pregunta es súper importante porque
a la velocidad que vamos, ese horizonte está a 20 años. Y 20 años no es nada. Creo que hay una canción que dice eso. Pero eso efectivamente no es nada. Y es como grande, porque es duplicar eso en 20 años. Entonces, quiero partir con esa idea, ¿ya? Y lo que quiero hablar hoy día un poquito es la relación que hay entre el desarrollo económico y la naturaleza. Déjenme, creo que me pasé una. No, está bien. El PIB depende de factores de producción, eso lo sabemos. Depende del trabajo, les dije se multiplicó por 33 veces. Depende del capital, que antes de la revolución industrial no había mucho, pero ahí se pegó una explosión. Y depende de la tecnología, que también tuvo grandes desarrollos desde la revolución industrial y hasta el día de hoy lo vemos, con nuevos desarrollos tecnológicos todos los días. Esos son los factores de producción más tradicionales, ¿ya? Pero también tenemos un factor de producción, un tercer factor de producción muy importante, que es la naturaleza en sí, ¿ya? ¿Y cómo entendemos la contribución de la naturaleza a la economía? Esto tiene como dos maneras que entra, ¿ya? Una que es la más visible, que es lo que nosotros a veces llamamos los recursos naturales, ¿ya? En términos de la jerga ecológica, eso se llama los servicios ecosistémicos de aprovisionamiento. Por ejemplo, la agricultura, ¿ya? La biomasa de animales, el mineral, los combustibles fósiles, ¿ya? La energía del sol. Son distintos servicios ecosistémicos de aprovisionamiento, ¿ya? Pero también entra de otra manera que es un poco más sutil, y es que está como en la base. Por ejemplo, ¿por qué los seres humanos hoy día tenemos 740 veces el PIB del año cero y hace 30.000 años o 50.000 años, da lo mismo cuánto para atrás vayamos, estábamos en grupitos chicos de 5 personas cazando en los hielos? ¿Por qué pasa eso? Porque los seres humanos nunca habíamos vivido 5.000 años de estabilidad climática. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Tenemos suerte, no hay ninguna razón específica. O sea, tuvimos suerte, porque los seres humanos llevamos 300.000 años. Pero solo en los últimos 5.000 años, o bueno, un poquito más, creció la civilización humana. Y eso es porque tenemos estabilidad climática. Entonces la estabilidad climática es parte de nuestra función de producción. Pero son como los fierros, es como el piso de la función de producción. Es como sacar el piso si no tenemos estabilidad climática. Entonces esa manera que entra la naturaleza es como más invisible para nosotros. Porque la tenemos tan asumida que es así. Y esos son todos los otros servicios ecosistémicos. Los servicios ecosistémicos que tienen que ver con regulación y soporte. Que hace que exista la vida, ¿ya? Es como sacarle la alfombra a la empresa. Es como sacarle los cimientos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la relación compleja en economía? Les cuento que la ciencia económica, hemos estudiado harto el capital, la tecnología, hemos estudiado pocaso el capital natural, ¿ya? De hecho, está completamente ausente de los modelos económicos, con muy pocas excepciones. Pero lo más importante es que hemos obviado que en estos dos tipos de maneras que entra la naturaleza en la economía, hay una tensión. Y es una tensión muy simple e intuitiva. Y es que mientras más le cargamos la mano a los recursos naturales que son visibles, que llamamos de aprovisionamiento, eso va desgastando la base de la naturaleza, los otros servicios, ¿ya? Va desgastando los ecosistemas, va desgastando como los cimientos en los que se basa toda esta maquinaria de crecimiento que tenemos. Pero el problema es que esos son más invisibles, entonces pasan un poquito más desapercibidos, y por eso que no lo hemos incluido en estos modelos de cómo entendemos la economía. ¿Cuáles son las principales fuerzas que van degradando este stock de naturaleza? Yo creo que también son intuitivas, las conocemos. Primero, la liberación de gases con efecto invernadero. Eso lo que está haciendo es amenazar la estabilidad climática que yo les mencionaba recién. Segundo, estamos también sobreexplotando especies. Por lo demás, esto no representa el caso de Chile, o sea, esto está pasando en el mundo. Hasta ahora no he dicho nada de Chile, ya voy a hablar un poquito de Chile, pero esto es una cosa mucho más general. Y también, entonces, la necesidad del ser humano de proveerse de proteínas, hemos cambiado mucho el uso del suelo. Y eso lo que ha hecho es que le ha restado espacio a las otras especies y eso ha afectado negativamente el funcionamiento de los ecosistemas, ¿ya? Para que tengan una idea, este gráfico parece que es como ilustrativo, pero en realidad no es tan ilustrativo. O sea, de hecho, los números como que calzan. La biomasa de animales salvajes, si nosotros vamos a 1970, cuando se empezó a hacer el primer estudio serio de medir la biomasa de animales salvajes, y han pasado 50 y tantos años desde eso,
la biomasa de animales salvajes que se mide por el WWF ha caído 70% en el mundo. ¿Ya? Ese número es realmente impresionante. Por ejemplo, no sé, los leones, 90%. Agarra el pescado promedio del mar, 70%. Aves, promedio, 70%. Insectos, 80%. Son puros números así gigantescos. No sé si cuando yo manejaba al sur, que era más joven, llegaba a la bencinera y tenía el espejo, tenía el pelo, pues estaba lleno de bichos. Ahora no maneja al sur, no hay nada. No te chocáis con ni un bicho, es impresionante. Ahí se ve, pues, el 80% de reducción de los insectos. Entonces, como que nosotros lo vemos, pero es medio invisible. ¿Ya? La contaminación también, de desechos, también está impactando en la naturaleza. ¿Cuáles son las principales manifestaciones que vemos? ¿Cómo la naturaleza nos muestra que se está gastando este tipo de capital? Tenemos cambio climático. Ya el mundo se ha calentado más de 1 grado desde la era preindustrial. Y con las proyecciones de emisiones que tenemos, para ser realista, es probable que el mundo se caliente entre 3 y 4 grados Celsius de acá a fin de siglo. Eso ya es abandonar básicamente de frentón este periodo de estabilidad climática. No vamos a tener estabilidad climática si eso ocurre. La otra manifestación muy importante es lo que les decía, la pérdida de vida, la degradación de ecosistemas. Entonces tenemos esta dualidad. La naturaleza es absolutamente central para que la economía crezca y nos dé una posibilidad de desarrollo, nos dé la posibilidad de mantener familias, pero al mismo tiempo nuestra actividad económica también va haciendo mella en la naturaleza. Y el problema central de esto es que las escalas temporales no calzan. Entonces nosotros nos perdemos un poco, porque no es evidente para nosotros que estamos causando este daño. Si yo voy al zoológico, igual voy a ver un león. Entonces, ¿cómo sé que quedan el 10% de los leones? No tengo cómo saberlo, a menos que agarre un libro de ecología. Y francamente, ¿quién agarra un libro de ecología? Entonces, esa es una gran disyuntiva que tenemos. Y un punto central que quiero hacer en esta presentación es que esta no es una preocupación moral. ¿Ya? Obviamente acá hay un tema moral, espiritual, de dignidad, como quieran llamarlo. Pero ese no es el tema de la presentación de hoy día. El tema de la presentación es no si podemos crecer y elegimos cómo. El tema de la presentación es que si no tenemos en cuenta el daño que estamos causando a la naturaleza, no vamos a poder crecer. Es como físicamente imposible. Entonces yo tengo una figura acá para ilustrarle este punto que quiero hacer, ¿ya? Es ilustrativa, no es un cálculo del Banco Central en ningún caso, ¿ya? Pero esto es la trayectoria de PIB que pondríamos en un modelo y que podemos tener una publicación y que la circulamos con la ciudadanía de cómo crece el PIB si metemos proyecciones de capital, de población, de tecnología. Bueno, el PIB va creciendo a una tasa del 2% al año. Parece poco, pero igual va acumulando, ¿ya? Y ahí están las contribuciones de cada uno de los factores de producción. Entonces el rojito sería, por ejemplo, el capital humano, el capital físico sería el gris, la productividad, esta contribución más bien moderada, porque efectivamente crece muy lento la productividad, de la barra azul. Pero esa economía, además de los modelos y las discusiones en salas de academia, no es la economía real. La economía real tiene capital natural. Lo que pasa es que antes el capital natural sobraba, era como hablar del aire, entonces da lo mismo, ¿para qué lo vamos a meter en un modelo? Es puro perder el tiempo y enredarse. Pero hoy día el capital natural no sobra, porque somos 740 veces más grandes que lo que éramos antes. Entonces no hemos comido mucho ese capital. Entonces ahora sí empieza a importar el capital, y lo vemos. Lo vemos en manifestaciones de la naturaleza. Entonces el modelo correcto tiene que incluir capital natural. Y el problema que tiene cuando uno empieza a incorporarlo es que si no cambiamos trayectorias de emisiones, no cambiamos trayectorias de cambio de uso de suelo, no cambiamos esta trayectoria que es francamente insostenible, lo que va a pasar es que el capital natural, que es esa barra verde, se va achicando. Entonces podemos tener más de los otros factores, pero ese factor se va achicando, se va achicando y se va achicando. Y como consecuencia, en el mediano plazo, con comillas, el PIB al cual vamos a poder acceder, la materialidad, el bienestar económico al cual vamos a poder acceder, no va a ser en la que podríamos acceder si tenemos en cuenta el daño que estamos causando a la naturaleza, ¿ya? Ese es el punto central de esto, es como una limitación física. Ahora, ¿cuál es el mediano plazo? Este es un punto muy importante, porque la verdad es que francamente pasa un año siguiente, no hacemos demasiados cambios y seguimos más o menos igual, crecemos, no vemos, de repente hay un incendio grande, que les voy a mostrar algunos gráficos de eso, pero no se ve tanto daño. Nuevamente, escalas temporales. Que el daño en la naturaleza se acumule no quiere decir que la manifestación del daño sea gradual. Eso es algo súper importante de entender.
Un terremoto puede acumularse por cientos de millones de años, pero ocurre en 30 segundos. La naturaleza se expresa de esa manera. Y el punto que hace la ciencia ecológica es que nos estamos acercando a lo que llamamos los puntos de no retorno. Los puntos de no retorno se pueden entender de manera local, un bosque que se quema en Chile y que después no se puede recuperar, o lo podemos entender de manera global. Que un día prendamos la tele y veamos la noticia que las hectáreas del Amazonas que no se han deforestado de manera intencional se están quemando de manera no intencional, porque el bosque entró en una dinámica irreversible. ¿Ya? Francamente no sabemos qué tan lejos estamos de los puntos de no retorno, pero les puedo citar una cifra de estudios bien serios de la materia, publicados en los mejores journals del mundo, de que se estima que si deforestamos entre un 20 y un 25% del área completa del Amazonas, el Amazonas va a dejar de recircular su propia agua. Entonces va a dejar de llover en el Amazonas. En castellano eso es lo que significa. Y se va a quemar. Se va a quemar casi por completo. El actual nivel de deforestación del Amazonas es 18%. O sea, estamos a 2% de entrar en ese rango crítico. Es un rango, porque bueno, la ciencia tiene incertidumbre. Pero un punto central acá es que la incertidumbre va para los dos lados. Esa incertidumbre puede significar de que francamente ya entramos en el punto de no retorno y no nos hemos dado cuenta, o puede que queden 20 años. ¿Pero de verdad queremos jugar con eso? Porque acuérdense que, este es otro punto importante, el nivel de actividad que ha causado este daño, que le estoy documentando, no es el nivel de actividad que le estoy proyectando, porque el que estamos proyectando es el doble. Entonces, es como que la presión crece a esas tasas y ya sobre un nivel de naturaleza muy degradado. ¿Ya? ¿Por qué estoy yo contándole esto si trabajo en el Banco Central? Eso como que puede hacer un poco de ruido. ¿Ya? Y francamente a mí a veces me hace un poco de ruido. Por eso que es importante acá ser estricto. ¿Ya? Porque escucha, uno empieza a meterse en estos temas y tiene ganas de investigar más y de contar cosas. Pero para eso hay otras instituciones en el país. Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con el diseño de políticas públicas. Y eso es lo primero que hay que dejar muy claro acá. Porque si no, mis jefes me matan. ¿Ya? El Banco Central no tiene como rol diseñar políticas públicas medioambientales. Y ciertamente no tiene como rol opinar de las políticas públicas. ¿Ya? Y el Banco Central es extremadamente cuidadoso porque justamente es una buena práctica no referirse a los temas del otro para cuidar la independencia respectiva. Pero el Banco Central tiene un mandato en Chile y otro Banco Central del mundo también. Tiene varios. Tiene el principal mandato, dos principales mandatos. Es velar por la estabilidad de la moneda. Eso quiere decir que hay que velar por que la inflación no se descuadre. Eso requiere hacer proyección económica, eso requiere hacer análisis. También tiene que velar por la estabilidad financiera del país, el sistema de pago interno y externo. ¿Y qué pasa? Que si la naturaleza empieza a manifestarse con estos daños, si empezamos a tener, por ejemplo, sequías o incendios o mega inundaciones o aluviones, y eso empieza a afectar de manera mucho más sistemática la capacidad productiva de nuestro país, entonces claro que tiene implicancias macroeconómicas. Así como lo podría tener una crisis financiera o una guerra en Medio Oriente. Es simplemente que el origen es distinto. El Banco Central cuando fue el COVID nos dijo, mira, nosotros no sabemos nada de enfermedades, que era verdad, no sabíamos nada, pero eso es lo que estaba pasando y estaba afectando la economía, así que los equipos de investigación, pum, hacer la pega, aprender ¿se acuerdan? Los R, las tasas de transmisión, y, bueno, en 2 meses estábamos expertos. O sea, bueno, no sé si expertos, pero nos manejábamos, nos defendíamos. Esto es lo mismo. Si el shock viene de la naturaleza, bueno, tenemos que entender eso. No somos los únicos bancos centrales que hacen esto. Esta lámina viene del trabajo que es de una red, la red para enverdecer el sistema financiero, el NGFS, la sigla en inglés. Y el NGFS tiene un nuevo escenario. ¿Qué pasa si la economía tienen una transición rápida, una transición energética rápida, vamos actualizando los procesos y tenemos una convergencia de naturaleza donde cuidamos la naturaleza? Bueno, ahí los crecimientos son moderados, pero no muy distintos a lo que son hoy día, y van bajando la emisión, etc. Pero tenemos otro escenario, escenarios donde no se siguen esos planes de transición, y el NGFS ya está considerando que, incluso sin poner los puntos de no retorno, que son muy difíciles de modelar por lo demás, en el escenario base, si no nos ponemos de acuerdo, por ejemplo, para cumplir las promesas climáticas, el PIB del año 2050 va a ser 15% menor a nivel mundial de lo que sería si lo hacemos. ¿Ya? Entonces ya son órdenes de magnitud grandes.
Se me está acabando el tiempo, así que voy terminando. Déjenme mostrarles algunos ejemplos de análisis macroeconómico que son absolutamente importantes y de hecho, imprescindibles de hacer en el caso de Chile. Este gráfico muestra el caso de los incendios. Entonces, las barritas azules muestran las hectáreas quemadas, es una serie larga, viene del 77, esto es fuente de la CONAF, a nivel nacional, y superpuestas están estas barras rojas, que son las anomalías de temperatura respecto a un promedio que son los últimos 30 años casi. ¿Ya? Entonces fíjense que, obviamente los últimos 30 años, los primeros años tenemos puras anomalías en esta dirección, porque la temperatura era en promedio más baja, y a medida que pasa el tiempo las anomalías tienden a estar en la parte alta. Pero no solamente pasa eso, sino que los incendios empiezan a ser más frecuentes. Entonces, fíjense estos incendios. El 2017, los incendios pasamos de 100, nos pasamos como de 50.000 a 500.000, 600.000. O sea, es un factor de 12 de las hectáreas quemadas. Y un par de años después, 2023, un incendio de una magnitud similar. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, esto ya nos está diciendo, el causante de estos incendios es una combinación de cambio climático y degradación de los suelos. Las dos fuerzas que les contaba antes. Y eso lo que está causando son incendios cada vez más frecuentes y más grandes. Y los incendios no son la única manifestación de fenómenos naturales. Sequías, a veces inundaciones, aluviones que se llevan a pueblos enteros. Entonces, esto lo estamos viendo con cada vez más frecuencia. Y es esperable, francamente, es esperable. La ciencia nos dice que deberíamos esperar eso y más también. Entonces, este es un caso para que vean, me entiendan bien, el marco en el cual el Banco Central tiene que analizar estas cosas. Mal que mal, el 20% del PIB depende directamente de los servicios ecosistémicos. La agro, la minería, por ejemplo, la disponibilidad de agua. Y si tomamos los encadenamientos productivos, casi un cuarto del PIB del país depende directamente de los servicios ecosistémicos. También hay implicancias de estabilidad financiera. Un estudio reciente del banco muestra que más o menos el 30% del avalúo de las propiedades a nivel país está expuesto a riesgos climáticos. ¿Ya? Y eso no es solamente verdad en Chile, en muchos países. Otra contribución que hace el Banco Central, y esto todavía está a nivel de proyecto piloto, es justamente medir el capital natural del país. El valor presente, medido en pesos chilenos, de los servicios que los ecosistemas brindan. ¿Ya? Es un tremendo desafío, pero es absolutamente necesario para empezar a dar cuenta, así como damos cuenta de la estadística de qué tan rápido crece el país, cuál es el stock de capital físico, etcétera, que demos también cuenta a la ciudadanía de cómo está evolucionando el capital natural. Porque esa parte de la ecuación tiene que estar, si no tenemos una información incompleta respecto de la sostenibilidad de nuestro país. Con eso termino porque me pasé un poquito en el tiempo. Déjenme enfatizar los siguientes mensajes para que, como ir redondeando, de que di harta información. Primero, los daños de la actividad económica en la naturaleza están aumentando en forma significativa. Esto es porque el ritmo de extracción de los recursos naturales, entendido de manera amplia, cambio de uso de suelo, liberación de gases con efecto invernadero, la contaminación, supera con creces la capacidad que tiene la naturaleza de regenerarse. Y esto va generando daños acumulativos. De no revertirse esta dinámica, los ecosistemas de Chile y del mundo van a cruzar puntos de no retorno. Pasados los cuales la velocidad de deterioro se va a acelerar mucho y posiblemente de forma irreversible. Estos puntos de no retorno pueden estar cerca, obviamente no sabemos qué tan cerca, acá hay mucha incertidumbre científica, pero la incertidumbre va para los dos lados. Eso es una máxima muy importante de tener en mente. La incertidumbre no nos libera de hacer la pega hoy día, ¿ya? De hecho lo puede hacer incluso más urgente. El capital natural está en la base de nuestro proceso productivo, por lo que su degradación va a afectar el bienestar material de nuestra población, y esto va más allá de consideraciones éticas o de valorización intrínseca de la naturaleza, que son muy importantes, pero no tienen que ver con los números que les estoy mostrando yo. Esto es simplemente consideraciones prácticas. Los bancos centrales tienen la responsabilidad de analizar las implicancias macroeconómicas, crecimiento a largo plazo, estabilidad de precios, y también de estabilidad financiera de esta problemática. Adicionalmente, el Banco Central de Chile ha comenzado un esfuerzo para medir el capital natural a nivel nacional. Y desde ese punto de vista, desde ese mandato, ojalá ayudar en lo que se pueda para esta discusión tan importante para el país. Gracias. Muchas gracias, Elías, por tan buena exposición, y nuevamente vienen al escenario Paola y Constanza para hacerte entrega de un reconocimiento y sacarte la fotografía. Gracias. Aprendimos harto. Buena la exposición. Ahí la fotografía para los registros, video también, por supuesto.
Y a continuación, entonces, la entrega del reconocimiento para Elías. Muchas gracias, Elías. Gracias por toda esa exposición. Fuerte el aplauso le damos.